Buenos días, estamos aquí con don Francesco Ricosa, superior del Instituto Mater Boni Concili. Hemos creído oportuno que diga dos palabras a nuestros fieles en este momento tan difícil debido a la emergencia creada por el coronavirus. ¿Qué diría don Francesco para animar a todos los fieles y amigos del Instituto en este momento tan difícil? Bien, lo esencial ya lo he escrito en el comunicado que publicamos ayer. Os invito a todos a leerlo y a darlo a conocer a quienes no han tenido la posibilidad de leerlo por internet. Quiero decir que cada uno de nosotros, de nuestros sacerdotes religiosos, religiosas del Instituto, continúan estando cercanos de todos vosotros. Antes lo hacíamos con la presencia física, con nuestra ayuda, con la celebración de la misa, los sacramentos, los retiros, los campamentos, las conferencias, el catecismo. Ahora, tristemente, aunque esperemos que no menos eficaz, seguimos unidos en la oración y en la celebración privada de la Santa Misa. Cada uno de vosotros seguís estando en nuestro corazón y en nuestra oración. Y es importante que con el pasar del tiempo, aunque esperemos que no, y si las dificultades se prolongaran, los fieles nos habitúen a disminuir la presencia de Dios por no tener los sacramentos o los sacerdotes, de tal forma que olviden la vida espiritual y cuando Dios quiera se regrese a la normalidad, algunos ya se hayan dispersado y perdido por el camino. Este es nuestro temor. Por ello el comunicado y este vídeo tienen como fin el de animaros a perseverar en esta Cuaresma para mantener viva y que crezca vuestra fe y caridad. Gracias. ¿Cuáles son las prácticas de piedad que podemos aconsejar a los fieles que se encuentran privados de la misa y de los sacramentos? Es decir, ¿nos podemos salvar sin los sacramentos? Claro. En la historia han existido casos emblemáticos en países donde existía una furibunda persecución. Pienso, por ejemplo, en el Japón, donde creo que por más de un siglo permanecieron privados de sacramentos, pero mantuvieron viva la fe y en estado de gracia. En el comunicado de ayer he sugerido algunos remedios que, claro está, no pueden ser equiparables a los sacramentos instituidos por nuestro Señor. Pero quiero recordar que por suerte la gracia de Dios llega a todas partes y como ya quiere. Por ejemplo, he recordado que la confesión sacramental puede cancelar nuestros pecados, pero tenemos la posibilidad de obtener el perdón y la remisión de nuestros pecados, especialmente existiendo este motivo, pero en realidad siempre por otros modos. Por ejemplo, el pecado venial se cancela siempre con un acto de fervor y determinadas oraciones. Y los pecados mortales, uno puede obtener la remisión por parte de Dios con la contrición perfecta, es decir, no solo el dolor por haber ofendido a Dios y por miedo al justo castigo merecido. Esta es la atrición, como decimos en el acto de contrición. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. La contrición o contrición perfecta, en cambio, se debe al amor de Dios. Me pesa de todo corazón de haberos ofendido por ser vos quien sois bondad infinita. Si uno tiene la intención de confesar cuanto antes, apenas sea posible, todas las culpas graves que no ha confesado por la imposibilidad de hacerlo, y tiene esta contrición perfecta, con sincero y verdadero dolor, no basta recitar una fórmula como el acto de contrición o el acto de caridad, sino que se requiere lo que las palabras expresan. Pues bien, desde ese momento uno está ya en gracia de Dios, y esto lo aconsejo yo siempre, incluso cuando es posible la confesión, hacerlo pronto. Aunque claro, no depende de nosotros, sino que se requiere una gracia de Dios para hacerlo. Pero podemos hacer lo posible para volver pronto a Dios si hemos cometido una culpa grave.
Dios no lo quiera. Y también para interrumpir la cadena de pecados, para no repetir nuestras culpas y evitar que se conviertan en un mal hábito, que pueden convertirse en algo superior a nosotros, en una especie de segunda naturaleza, y volver pronto en gracia de Dios, con la ayuda más grande de Dios y el propio esfuerzo de uno de santificarse y de luchar contra el pecado. Esto debemos hacerlo con mayor ahínco ahora, ya que, por ejemplo, es muy difícil, casi imposible poder asistir a los enfermos en el hospital, ya no digo a los moribundos o a los enfermos por esta enfermedad. Las autoridades no permiten al sacerdote acercarse ni para la extrema unción, ni para el viático, ni la confesión. Por lo que, ¿estamos perdidos si alguno se encuentra en pecado? No. Es posible el acto de contrición perfecta. Esto por lo que trata el sacramento de la penitencia. Por lo que trata el resto de los sacramentos, he mencionado, y se trata de un caso más raro y delicado, pero el bautismo, si también fuera imposible tener al sacerdote para que lo administrara, si existiera una urgencia, peligrar la vida, una necesidad grave de deber bautizar a un bebé o excepcionalmente a un catecúmeno, se puede hacer de la forma debida. Es decir, solo el acto esencial y no todo el rito del bautismo. Derramar el agua sobre la cabeza del bautizando, si se puede, haciendo 3 señales de la cruz, y si no, la derrama por encima y basta. Y simultáneamente, es decir, es necesaria la simultaneidad de que en el momento de derramar el agua se deben pronunciar las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La I debe pronunciarse para distinguir a las 3 personas. Con esto es suficiente. Con los medios modernos que tenemos hoy, pues sería oportuno grabar el momento para que así el sacerdote pudiera constatar luego que el bautismo se hubiese administrado de forma correcta, y así poder suplir el resto de las ceremonias por el sacerdote, según el rito de la Santa Madre Iglesia, y dar conocimiento de haberse realizado el bautismo. Esto, no obstante, en caso de necesidad, y no puede hacerse siempre como si fuera un hábito. Respecto al matrimonio, espero que no hayan problemas, pero en teoría el Código de Derecho Canónico prevé que ante la imposibilidad de dirigirse al párroco o al sacerdote, el matrimonio se puede celebrar solo con los esposos y los testigos. Ahora bien, yo desaconsejo las imprudentes y temerarias celebraciones que luego resultan ser unos pastiches. Esperemos que esto pase pronto y no tengamos que esperar 2 años para poder volver a la normalidad. Por lo que se refiere al sacramento por excelencia, que es la Eucaristía, nada puede reemplazar la Eucaristía, obviamente. La Eucaristía es necesaria para la salvación de los adultos. Quien come mi cuerpo, quien bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Quien no coma de este cuerpo y no bebe de esta sangre, no tendrá la vida eterna. Se puede hacer vocalmente o con el deseo, la comunión espiritual. Existen muchas fórmulas para la comunión de deseo, aunque no se requiere ninguna fórmula, sino expresar el deseo ardiente de recibir a Jesucristo en el sacramento, dolerse de la imposibilidad de hacerlo en este de no poder hacerlo en este momento, y desear que venga al menos espiritualmente a mi corazón. Se puede también pedir la ayuda de la Virgen Santísima para recibir a su Hijo Divino. Es una devoción que siempre es muy útil, incluso cuando se puede comulgar los domingos. Todo el mundo puede hacer la comunión espiritual todos los días, varias veces al día, y especialmente en este momento. Esta comunión espiritual puede ayudarnos a asistir con más fervor a la Santa Misa en streaming. Tenemos intención de grabar la celebración de la misa privada para ponerla a disposición de los fieles. Pero para gustar y unirse a la misa diaria, que cada uno de nosotros celebra diariamente, no pudiendo asistir, es posible seguir el misal y leer la epístola, el Evangelio, las oraciones.
Y esto sirve para la misa dominical, santificando la fiesta, no con la asistencia a misa, ya que es imposible. No es nuestra voluntad ni nos agrada, más allá de lo que uno piense sobre las decisiones políticas, pero es un hecho de facto que no podemos movernos de nuestros hogares porque es una disposición legal asegurada en su ejecutoriedad por las fuerzas de seguridad, por lo que no podemos hacer otra cosa. Asistamos a la misa uniéndonos en el sacrificio celebrado y podemos adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, presente en todos los altares del mundo donde se encuentra. Ponernos con el corazón a los pies de estos altares, por ejemplo, aquí está presente con nosotros noche y día, y no perder el contacto con el sacrificio de la misa, que es el sol que ilumina la vida de los hombres, sin la cual el mundo se acabaría bajo el peso de los propios pecados y los castigos de Dios. Desgraciadamente nada puede hacerse para reemplazar la extrema unción, pero la oración por los moribundos y los enfermos es una obra de misericordia. Visitémoslos espiritualmente, rezando por ellos. Han existido santos que han muerto sin sacramentos. Sí, San Francisco Javier, que murió en China, privado de sacramentos, y alcanzó la gloria del cielo, como sabemos por la fe. Por lo que, sin duda, el Señor ha instituido los sacramentos para la salvación de nuestra alma, pero su gracia no está ligada necesariamente a los sacramentos. Y todas estas prácticas, incluso después, cuando se regrese a la normalidad, nos permiten vivir con mayor fe y fervor los sacramentos en aquellos días incluso que estemos lejos. Ahora apreciamos el gran don que Dios nos ha dado de recibirlo con frecuencia. Pues sí, se comprende la importancia de una cosa cuando uno es privado de ella. Pensemos que desde las reformas conciliares muchas almas han sido privadas de la misa y de los sacramentos, y uno comprende la importancia cuando estas personas hacen el sacrificio de hacer largos viajes, o por ejemplo el de una señora de Roma que cuando no tiene misa en Roma viene a Módena. Luego me llamó si había misa en Módena. Le tuve que decir que no, claro. Pensemos en tantos sacrificios que puede hacer una persona para poder tener la misa. Ahora entendemos más la importancia y pidamos al Señor que nos la dé lo antes posible. Nosotros, durante décadas, hemos hecho largos viajes y con problemas de salud, dificultades con el clima, la nieve, el viaje, todo tipo de problemas. Y los hemos afrontado para daros la misa a todos. Y ahora que nos encontramos en la imposibilidad de hacerlo, por un lado, los fieles comprenden la importancia de estas misas y sacramentos, cuando alguno por pereza el domingo no va. Y para nosotros eso es una oportunidad también para dar gracias a Dios por la vocación que nos ha dado, ya que somos de los poquísimos que todavía podemos celebrar y recibir todos los días el cuerpo y la sangre de Cristo. Los que han consagrado su vida a Dios ahora ven cómo el Señor ha sido bueno con ellos, porque les da todavía, y esperemos que siga así, los sacramentos. Y es una consolación enorme en estos momentos. También es una buena ocasión para hacer penitencia y vivir una buena cuaresma, a pesar de estar privados de los sacramentos y de la misa. Sin duda, que nuestros pecados reclaman penitencia. Y este es el significado de la cuaresma. El Señor ha dicho que si no hacemos penitencia, pereceremos todos. Y el Señor en el Evangelio, hablando de algunas desgracias de su tiempo, Jesús dice, no penséis que estos eran peores que vosotros y esos había que castigar y a vosotros no. Todos tenemos necesidad de penitencia. Y también estos azotes que suceden durante nuestra vida, sean individuales o que afecten a la colectividad, son una ocasión para hacer penitencia por nuestras culpas
El ayuno cuaresmal, que es una tradición cristiana y diaria, puede ser vivido como una práctica religiosa y profunda que nos une a Dios, junto con la sincera penitencia y contrición que hemos dicho antes. Debemos añadir que todas estas tristes noticias, evidentemente, que nos llegan, nos deben traer a la reflexión sobre la brevedad de nuestra vida, el encuentro con el Señor, como Él mismo dice: estad siempre preparados, porque en el momento menos esperado vendrá el Hijo del Hombre. De igual forma, nosotros también, el 1 de enero, todos celebraban el fin de año, fiesta, fiesta y fiesta, y ahora de repente el mundo entero se encuentra en una situación que Dios quiera que pase, pero que nos pone a prueba un poco a todos, de una forma o de otra. ¿Y qué pensar de esta sociedad que se preocupa solamente del bien corporal, físico, y se olvida completamente de Dios, justo en un momento tan difícil, en el cual desde un punto de vista social se debería recurrir a Él? Sí, yo no quiero entrar en disputas sobre las decisiones legales que han sido tomadas en orden para prohibir o limitar la celebración de la misa y de los sacramentos. Es un tema muy delicado, aunque cada uno lo sufre enormemente, y nosotros hemos intentado asegurar las misas hasta que al final materialmente nos ha sido imposible. Pero lo que al contrario está fuera de discusión es que la reacción, tanto de una parte del pueblo, pero sobre todo de las autoridades que deben guiar al pueblo, en su gran mayoría ha sido olvidarse de Dios. Parece que de todas las palabras que los hombres pueden decir, hay una que es impronunciable en público, que es Dios. De hecho, un jefe de Estado de un importante país europeo ha manifestado que en nuestros estados modernos existe el derecho a la blasfemia. Y parece que para un jefe de Estado no exista, al menos aquí en Europa, el deber de encomendar a Dios la propia nación en un momento tan grave. Es decir, encomendar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios tiene un nombre, la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y a la protección de la Virgen María y de los santos, encomendar a los enfermos, los que sufren, los que trabajan a su servicio, a toda la población que está en peligro. Y esto es una grave omisión que proviene de la mentalidad del laicismo, que, como decía Pío XI, el laicismo es una peste que se contagia y se difunde como el virus. Con nada uno cae enfermo y luego sus consecuencias, más o menos graves, pero que muchas veces conlleva la muerte. Y causa que nadie se vuelva a Dios, ni que nadie se interese por las cosas espirituales. La facilidad con la que se acepta que potencialmente 60 millones de personas estén privadas de sacramentos, que los enfermos no puedan recibir en muchos casos a un sacerdote, que los moribundos carecerán de los últimos sacramentos, incluso algún obispo ha pedido que se deje de bautizar y cosas por el estilo. Todo esto parece incomprensible. Parece que hemos perdido la fe o que la fe se ha convertido en algo irrelevante. Obviamente, se contemplan excepciones, como el abastecimiento de bienes de primera necesidad, ir al trabajo, de momento en algunos casos. Pero pocos han pensado en la inmensa pérdida de los bienes espirituales, el sacrificio que supone. Al fin y al cabo, morir hemos de morir todos. Pero como dice San Francisco de Asís,
De la hermana muerte nadie puede huir, pero lo que hemos de temer y evitar es la segunda muerte, la condenación eterna. Desgraciadamente de esto ya no se habla, al menos a nivel social y público, lo que es una confirmación de la triste situación en la que se encuentra el mundo, incluido nuestro país. Tiempo atrás, en los momentos de calamidad, incluida la última guerra, se recurría a Dios con mayor fervor. Vemos todavía los exvotos hoy en día. En cambio, hoy nos olvidamos totalmente de Dios. Ahora bien, ¿a quién iremos? Como dice San Pedro a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestro refugio es el nombre del Señor, por lo que en este momento debemos recurrir mucho más a Él. Unámonos todos, amigos, fieles y benefactores de nuestro instituto, todos los miembros verdaderos de la Iglesia Católica. Unámonos en la oración y en la caridad, unidos en la misma fe y, aunque lejanos físicamente, cercanos en la oración y en la fe, y unidos en cuanto somos todos miembros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, queremos lanzar un mensaje de esperanza, a la espera de que este momento pase. Pero mientras practiquemos de una forma más fervorosa y sincera la religión y la oración personal, unida al sacrificio por esta situación y propio de la Cuaresma, con lo que la Iglesia prescribe, el ayuno, etc. Sí, exacto, con la devoción a la Virgen Santísima, que es la auxiliadora de los cristianos y salud de los enfermos, a San José en este mes de marzo. Pidámosles a ellos y a todos los santos que nos protejan en estos momentos, tanto la salud del cuerpo, según la divina voluntad del Señor, como sobre todo la salud del alma, expulsando la verdadera peste espiritual que es el pecado y la ofensa a Dios. Gracias, don Francesco, por esta clara explicación que nos anima también a nosotros, sacerdotes, a cumplir con nuestro deber y a rezar por todos aquellos a los que no podemos acercarnos, lo que hacemos con la oración y la celebración diaria de la Santa Misa. Y seguro que también animará a los fieles para que no decaigan sus ánimos y a que no se dispersen, sino que se unan aún más. Que la grey no se disperse, que se una aún más. Que Dios os bendiga a todos. Buenas tardes.